La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. 6. Al meditar esta doctrina, nos vienen, desde luego, a la mente las palabras del apóstol: donde abundó el delito, allí sobreabundó la gracia, RM 5,20. Consta, en efecto, que el Padre del género humano fue colocado por Dios en tan excelsa condición, que habría de comunicar a sus descendientes, junto con la vida terrena, la vida sobrenatural de la gracia. Pero, después de la miserable caída de Adán, todo el género humano, viciado con la mancha original, perdió la participación de la naturaleza divina, cf 2p 1,4, y quedamos todos convertidos en hijos de ira, f 2,3. Mas el misericordiosísimo Dios, de tal modo amó al mundo, que le dio su Hijo unigénito, y en 3, 6, y el Verbo del Padre Eterno con aquel mismo único divino amor asumió de la descendencia de Adán la naturaleza humana, pero inocente y exenta de toda mancha, para que del nuevo y celestial Adán se derivase la gracia del Espíritu Santo a todos los hijos del primer Padre, los cuales, habiendo sido por el pecado del primer hombre privados de la adoptiva filiación divina, hechos ya por el Verbo encarnado hermanos, según la carne, del Hijo unigénito de Dios, recibieran el poder de llegar a ser hijos de Dios, cf. Y en 12. Y por esto Cristo Jesús, pendiente de la cruz, no solo resarció a la justicia violada del Eterno Padre, sino que nos mereció, además, como a consanguíneos suyos, una abundancia inefable de gracias. Y bien pudiera, en verdad, haberla repartido directamente por sí mismo al género humano, pero quiso hacerlo por medio de una iglesia visible en que se reunieran los hombres, para que todos cooperasen, con él y por medio de aquella, a comunicarse mutuamente los divinos frutos de la redención. Porque así como el Verbo de Dios, para redimir a los hombres con sus dolores y tormentos, quiso valerse de nuestra naturaleza, de modo parecido, en el decurso de los siglos se vale de su iglesia para perpetuar la obra comenzada. 2. Ahora bien, para definir y describir esta verdadera iglesia de Cristo que es la Iglesia Santa, Católica, Apostólica, Romana, 3, nada hay más noble, nada más excelente, nada más divino que aquella frase con que se la llama el cuerpo místico de Cristo, expresión que brota y aún germina de todo lo que en las Sagradas Escrituras y en los escritos de los santos padres frecuentemente se enseña. La Iglesia es un cuerpo. 7. Que la Iglesia es un cuerpo lo dice muchas veces el sagrado texto. Cristo dice: el apóstol es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, col 1,18. Ahora bien, si la Iglesia es un cuerpo, necesariamente ha de ser uno e indiviso, según aquello de San Pablo: muchos formamos en Cristo un solo cuerpo, RM 12,5. Y no solamente debe ser uno e indiviso, sino también algo concreto y claramente visible, como en su encíclica Satis Cognitum afirma nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria: por lo mismo que es cuerpo, la Iglesia se ve con los ojos. 4. Por lo cual se apartan de la verdad divina aquellos que se forjan la Iglesia de tal manera, que no pueda ni tocarse ni verse, siendo solamente un ser neumático, como dicen, en el que muchas comunidades de cristianos, aunque separadas mutuamente en la fe, se junten, sin embargo, por un lazo invisible. Mas el cuerpo necesita también multitud de miembros, que de tal manera estén trabados entre sí, que mutuamente se auxilien. Y así como en este nuestro organismo mortal, cuando un miembro sufre, todos los otros sufren también con él, y los sanos prestan socorro a los enfermos, así también en la Iglesia los diversos miembros no viven únicamente para sí mismos, sino que ayudan también a los demás, y se ayudan unos a otros, ya para mutuo alivio, ya también para edificación cada vez mayor de todo el cuerpo orgánico, y jerárquico. 8. Además de eso, así como en la naturaleza no basta cualquier aglomeración de miembros para constituir el cuerpo, sino que necesariamente ha de estar dotado de los que llaman órganos, esto es, de miembros que no ejercen la misma función, pero están dispuestos en un orden conveniente, así la Iglesia ha de llamarse cuerpo, principalmente por razón de estar formada por una recta y bien proporcionada armonía y trabazón de sus partes, y provista de diversos miembros que convenientemente se corresponden los unos a los otros. Ni es otra la manera como el apóstol describe a la Iglesia cuando dice: así como, en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, aunque seamos muchos, formamos en Cristo un solo cuerpo, siendo todos recíprocamente miembros los unos de los otros, RM 12,4. Mas en manera alguna se ha de pensar que esta estructura ordenada u orgánica del cuerpo de la Iglesia, se limita o reduce solamente a los grados de la jerarquía, o que, como dice la sentencia contraria, consta solamente de los carismáticos, los cuales, dotados de dones prodigiosos, nunca han de faltar en la Iglesia. Se ha de tener, eso sí, por cosa absolutamente cierta, que los que en este cuerpo poseen la sagrada potestad, son los miembros primarios y principales, puesto que por medio de ellos, según el mandato mismo del Divino Redentor, se perpetúan los oficios de Cristo, doctor, rey y sacerdote. Sin embargo, con toda razón los padres de la Iglesia, cuando encomian los ministerios, los grados, las profesiones, los estados, los órdenes, los oficios de este cuerpo, no tienen solo ante los ojos a los que han sido iniciados en las sagradas órdenes, sino también a todos los que, habiendo abrazado los consejos evangélicos, llevan una vida de trabajo entre los hombres, o escondida en el silencio, o bien se esfuerzan por unir ambas cosas según su profesión, y no menos a los que, aun viviendo en el siglo,
se dedican con actividad a las obras de misericordia en favor de las almas, o de los cuerpos, así como también a aquellos que viven unidos en casto matrimonio. Más aún, se ha de advertir que, sobre todo en las presentes circunstancias, los padres y madres de familia y los padrinos y madrinas de bautismo, y especialmente, los seglares que prestan su cooperación a la jerarquía eclesiástica para dilatar el reino del Divino Redentor, tienen en la sociedad cristiana un puesto honorífico, aunque muchas veces humilde, y que también ellos con el favor y ayuda de Dios pueden subir a la cumbre de la santidad, que nunca ha de faltar en la Iglesia, según las promesas de Jesucristo. Dotado de medios vitales. 9. Y así como el cuerpo humano se ve dotado de sus propios recursos con los que atiende a la vida, a la salud y al desarrollo de sí y de sus miembros, del mismo modo el Salvador del género humano, por su infinita bondad, proveyó maravillosamente a su cuerpo místico, enriqueciéndole con los sacramentos, por los que los miembros, como gradualmente y sin interrupción, fueran sustentados desde la cuna hasta el último suspiro, y asimismo se atendiera abundantísimamente a las necesidades sociales de todo el cuerpo. En efecto, por medio de las aguas purificadoras del bautismo, los que nacen a esta vida mortal no solamente renacen de la muerte del pecado y quedan constituidos en miembros de la Iglesia, sino que, además, sellados con un carácter espiritual, se tornan capaces y aptos para recibir todos los otros sacramentos. Por otra parte, con el crisma de la confirmación se da a los creyentes nueva fortaleza, para que valientemente amparen y defiendan a la Madre Iglesia y la fe que de ella recibieron. A su vez, con el sacramento de la penitencia se ofrece a los miembros de la Iglesia caídos en pecado una medicina saludable, no solamente para mirar por la salud de sí mismos, sino aún también para apartar de otros miembros del cuerpo místico el peligro de contagio, e incluso para proporcionarles un estímulo y ejemplo de virtud. Y no es esto solo, ya que por la Sagrada Eucaristía los fieles se nutren y robustecen con un mismo manjar y se unen entre sí y con la cabeza de todo el cuerpo por medio de un inefable y divino vínculo. Y, por último, por lo que hace a los enfermos en trance de muerte, viene en su ayuda la piadosa Madre Iglesia, la cual por medio de la sagrada unción de los enfermos, sí, por disposición divina no siempre les concede la salud de este cuerpo mortal, da a lo menos a las almas enfermas la medicina celestial, para trasladar al cielo nuevos ciudadanos, nuevos protectores para aquella, que gocen de la bondad divina por todos los siglos. De un modo especial proveyó, además, Cristo a las necesidades sociales de la Iglesia por medio de dos sacramentos instituidos por él. Pues por el matrimonio, en el que los cónyuges son mutuamente ministros de la gracia, se atiende al ordenado y exterior aumento de la comunidad cristiana, y, lo que es más, también a la recta y religiosa educación de la prole, sin la cual correría gravísimo riesgo el cuerpo místico. Y con el orden sagrado se dedican y consagran a Dios los que han de inmolar la víctima eucarística, los que han de nutrir al pueblo fiel con el pan de los ángeles y con el manjar de la doctrina, los que han de dirigirle con los preceptos y consejos divinos, los que, finalmente, han de confirmarle con los demás dones celestiales. Respecto a lo cual procede advertir que, así como Dios al principio del tiempo dotó al hombre de riquísimos medios corporales para que sujetara a su dominio todas las cosas creadas, y para que multiplicándose llenara la tierra, así también en el comienzo de la era cristiana proveyó a su Iglesia de todos los recursos necesarios, para que, superados casi innumerables peligros, no solo llenara todo el orbe, sino también el reino de los cielos. Formado por determinados miembros. 10. Pero entre los miembros de la Iglesia solo se han de contar de hecho los que recibieron las aguas regeneradoras del bautismo, y, profesando la verdadera fe, no se hayan separado, miserablemente, ellos mismos, de la contextura del cuerpo, ni hayan sido apartados de él por la legítima autoridad a causa de gravísimas culpas. Porque todos nosotros, dice el apóstol, somos bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, ya seamos judíos, ya gentiles, ya esclavos, ya libres, 1 Sioar 12,13. Así que, como en la verdadera congregación de los fieles existe un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y un solo bautismo, así no puede haber sino una sola fe, cf. F4,5, y, por lo tanto, quien rehusare oír a la Iglesia, según el mandato del Señor, ha de ser tenido por gentil y publicano, cf. Mt 18,17. Por lo cual, los que están separados entre sí por la fe o por la autoridad no pueden vivir en este único cuerpo, ni tampoco, por lo tanto, de este su único espíritu. Aun pecadores. Ni puede pensarse que el cuerpo de la Iglesia, por el hecho de honrarse con el nombre de Cristo, aun en el tiempo de esta peregrinación terrenal, conste únicamente de miembros eminentes en santidad, o se forme solamente por la agrupación de los que han sido predestinados a la felicidad eterna. Porque la infinita misericordia de nuestro Redentor no niega ahora un lugar en su cuerpo místico a quienes en otro tiempo no negó la participación en el convite, cf. Mt 9,11, MC 2,16, LC 15,2. Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. Ni la vida se aleja completamente de aquellos que, aun cuando hayan perdido la caridad y la gracia divina pecando, y, por lo tanto, se hayan hecho incapaces de mérito sobrenatural, retienen, sin embargo, la fe y esperanza cristianas, e iluminados por una luz celestial son movidos por las internas inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo a concebir en sí un saludable temor, y excitados por Dios a orar y a arrepentirse de su caída. Aborrezcan todos, pues, el pecado,
con el cual quedan mancillados los miembros del Redentor, pero, quien miserablemente hubiere pecado, y no se hubiere hecho indigno por la contumacia de la comunión de los fieles, sea recibido con sumo amor, y con una activa caridad véase en él un miembro enfermo de Jesucristo. Pues vale más, como advierte el obispo de Hipona, que se sanen permaneciendo en el cuerpo de la Iglesia, que no que sean cortados de él como miembros incurables. 5. Porque no es desesperada la curación de lo que aún está unido al cuerpo, mientras que lo que hubiere sido amputado no puede ser ni curado ni sanado. 6. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. 11. Hasta aquí hemos visto, venerables hermanos, que de tal manera está constituida la Iglesia, que puede compararse a un cuerpo. Resta que expongamos ahora, clara y cuidadosamente, porque hay que llamarla no un cuerpo cualquiera, sino el cuerpo de Jesucristo. Lo cual se deduce del hecho de que nuestro Señor es el fundador, la cabeza, el sustentador y el salvador de este cuerpo místico. Cristo, fundador, del cuerpo. Al querer exponer brevemente cómo Cristo fundó su cuerpo social, nos viene ante todo a la mente esta frase de nuestro predecesor León XIII, de feliz memoria: la Iglesia, que, ya concebida, nació del mismo costado del segundo Adán, como dormido en la cruz, apareció a la luz del mundo de una manera espléndida por vez primera el día faustísimo de Pentecostés. 7. Porque el divino Redentor comenzó la edificación del místico templo de la Iglesia cuando con su predicación expuso sus enseñanzas, la consumó cuando pendió de la cruz glorificado, y, finalmente, la manifestó y promulgó cuando de manera visible envió el Espíritu Paráclito sobre sus discípulos. A. Al predicar el Evangelio. En efecto, mientras cumplía su misión de predicar, elegía a los apóstoles, enviándolos, así como él había sido enviado por el Padre, y en 17,18, a saber, como maestros, jefes y santificadores en la comunidad de los creyentes, les nombraba el príncipe de ellos y vicario suyo, de Cristo, en la tierra, cf. Mt 16,18 a 19, y les manifestaba todas las cosas que había oído al Padre, y en 15,15, col 17,8 y 14, establecía, además, el bautismo, cf. Y en 3,5, con el cual los futuros creyentes se habían de unir al cuerpo de la Iglesia, y, finalmente, al llegar el ocaso de su vida, celebrando la última cena, instituía la Eucaristía, admirable sacrificio y admirable sacramento. B. Al sufrir sobre la cruz. 12. Los testimonios incesantes de los santos padres, al atestiguar que en el patíbulo de la cruz consumó su obra, enseñan que la Iglesia nació en la cruz del costado del Salvador, como una nueva Eva, madre de todos los vivientes, cf. Gen 3,20. Dice el gran Ambrosio, tratando del costado abierto de Cristo, y ahora se edifica, ahora se forma, ahora, se figura, y ahora se crea, ahora se levanta la casa espiritual para constituir el sacerdocio santo. 8. Quien devotamente quisiere investigar tan venerable doctrina, podrá sin dificultad encontrar las razones en que se funda. Y, en primer lugar, con la muerte del Redentor, a la ley antigua abolida sucedió el Nuevo Testamento, entonces en la sangre de Jesucristo, y para todo el mundo, fue sancionada la ley de Cristo con sus misterios, leyes, instituciones y ritos sagrados. Porque, mientras nuestro divino Salvador predicaba en un reducido territorio, pues no había sido enviado sino a las ovejas que habían perecido de la casa de Israel, cf. Mt 15,24, tenían valor, contemporáneamente, la ley y el Evangelio. 9, pero en el patíbulo de su muerte Jesús abolió la ley con sus decretos, cf. F 2,15, clavó en la cruz la escritura del Antiguo Testamento, cf. Col 2,14, y constituyó el nuevo en su sangre, derramada por todo el género humano, cf. Mt 26,28, 1 UAR 11,25. Pues, como dice San León Magno, hablando de la cruz del Señor, de tal manera en aquel momento se realizó un paso tan evidente de la ley al Evangelio, de la sinagoga a la Iglesia, de los muchos sacrificios a una sola hostia, que, al exhalar su espíritu el Señor, se rasgó inmediatamente de arriba abajo aquel velo místico que cubría a las miradas el secreto sagrado del templo. 10. En la cruz, pues, murió la ley vieja, que en breve había de ser enterrada y resultaría mortífera. 11. Para dar paso al Nuevo Testamento, del cual Cristo había elegido como idóneos ministros a los apóstoles, cf 2 UAR 3,6, y desde la cruz nuestro Salvador, aunque constituido, ya desde el seno de la Virgen, cabeza de toda la familia humana, ejerce plenísimamente sobre la Iglesia sus funciones de cabeza, porque precisamente en virtud de la cruz, según la sentencia del angélico y común doctor, mereció el poder y dominio sobre las gentes. 12. Por la misma aumentó en nosotros aquel inmenso tesoro de gracias que, desde su reino glorioso en el cielo, otorga sin interrupción alguna a sus miembros mortales, por la sangre derramada desde la cruz hizo que, apartado el obstáculo de la ira divina, todos los dones celestiales y en particular las gracias espirituales del Nuevo y Eterno Testamento, pudiesen brotar de las fuentes del Salvador para la salud de los hombres, y principalmente de los fieles, finalmente. En el madero de la cruz adquirió para sí a su Iglesia, esto es, a todos los miembros de su cuerpo místico, pues no se incorporarían a este cuerpo místico por el agua del bautismo si antes no hubieran pasado al plenísimo dominio de Cristo por la virtud salvadora de la cruz. 13. Y con su muerte nuestro Salvador fue hecho, en el pleno e íntegro sentido de la palabra, cabeza de la Iglesia,
De la misma manera, por su sangre la Iglesia ha sido enriquecida con aquella abundantísima comunicación del Espíritu, por la cual, desde que el Hijo del Hombre fue elevado y glorificado en su patíbulo de dolor, es divinamente ilustrada. Porque entonces, como advierte San Agustín, 13, rasgado el velo del templo, sucedió que el rocío de los carismas del Paráclito que hasta entonces solamente había descendido sobre el vellón de Gedeón, es decir, sobre el pueblo de Israel, regó abundantemente, secado y desechado ya el vellón, toda la tierra, es decir, la Iglesia católica, que no había de conocer confines algunos de estirpe o de territorio. Y así como en el primer momento de la encarnación, el Hijo del Padre Eterno adornó con la plenitud del Espíritu Santo la naturaleza humana que había unido así sustancialmente, para que fuese apto instrumento de la divinidad en la obra cruenta de la redención, así en la hora de su preciosa muerte quiso enriquecer a su Iglesia con los abundantes dones del Paráclito, para que fuese un medio apto e indefectible del Verbo encarnado en la distribución de los frutos de la redención. Puesto que la llamada misión jurídica de la Iglesia y la potestad de enseñar, gobernar y administrar los sacramentos deben el vigor y fuerza sobrenatural, que para la edificación del cuerpo de Cristo poseen, al hecho de que Jesucristo, pendiente de la cruz, abrió a la Iglesia la fuente de sus dones divinos, con los cuales pudiera enseñar a los hombres una doctrina infalible y los pudiese gobernar por medio de pastores ilustrados por virtud divina y rociarlos con la lluvia de las gracias celestiales. Si consideramos atentamente todos estos misterios de la cruz, no nos parecerán oscuras aquellas palabras del apóstol con las que enseña a los efesios que Cristo, con su sangre, hizo una sola cosa a judíos y gentiles, destruyendo en su carne la pared intermedia, que dividía a ambos pueblos, y también que abolió la ley vieja, para formar en sí mismo de dos un solo hombre nuevo, esto es, la Iglesia, y para reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, cf. F 2.14-16. C. Al promulgar la Iglesia. 14. Y a esta Iglesia, fundada con su sangre, la fortaleció el día de Pentecostés con una fuerza especial bajada del cielo. Puesto que, constituido solemnemente en su excelso cargo aquel a quien ya antes había designado por vicario suyo, subió al cielo, y, sentado a la diestra del Padre, quiso manifestar y promulgar a su esposa mediante la venida visible del Espíritu Santo con el sonido de un viento vehemente y con lenguas de fuego, cf. HCH 2,1-4. Porque así como él mismo, al comenzar el ministerio de su predicación, fue manifestado por su eterno Padre por medio del Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma y se posó sobre él, CFLC 3,22, MC 1,10, de la misma manera, cuando los apóstoles habían de comenzar el sagrado ministerio de la predicación, Cristo nuestro Señor envió del cielo a su Espíritu, el cual, al tocarlos con lenguas de fuego, como con dedo divino indicase a la Iglesia su misión sublime. Cristo, cabeza del cuerpo. 15. En segundo lugar, se prueba que este cuerpo místico, que es la Iglesia, lleva el nombre de Cristo, por el hecho de que él ha de ser considerado como su cabeza. Él dice San Pablo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, Col 1, 18. Él es la cabeza, partiendo de la cual todo el cuerpo, dispuesto con debido orden, crece y se aumenta, para su propia edificación, cf. F4, 16, Col 2, 19. Bien conocéis, venerables hermanos, con cuán convincentes argumentos han tratado de este asunto los maestros de la teología escolástica, y principalmente el angélico y común doctor, y sabéis perfectamente que los argumentos por él aducidos responden fielmente a las razones alegadas por los santos padres, los cuales, por lo demás, no hicieron otra cosa que referir y con sus comentarios explicar la doctrina de la Sagrada Escritura. A. Por razón de excelencia. Nos place, sin embargo, para común utilidad, tratar aquí sucintamente de esta materia. Y en primer lugar, es evidente que el Hijo de Dios y de la bienaventurada Virgen María se debe llamar, por la singularísima razón de su excelencia, cabeza de la Iglesia. Porque la cabeza está colocada en lo más alto. ¿Y quién está colocado en más alto lugar que Cristo Dios, el cual, como verbo del Eterno Padre, debe ser considerado como primogénito de toda criatura? Col 1,15. ¿Quién se halla en más elevada cumbre que Cristo hombre, que, nacido de una madre inmune de toda mancha, es hijo verdadero y natural de Dios, y por su admirable y gloriosa resurrección, con la que se levantó triunfador de la muerte, es primogénito de entre los muertos? Col 1,18, AP 1,5. ¿Quién, finalmente, está colocado encima más sublime que aquel que como único mediador de Dios y de los hombres, 1 Tiem 2,5, junta de una manera tan admirable la tierra con el cielo, que, elevado en la cruz como en un solio de misericordia, atrajo todas las cosas a sí mismo, cf. Y en 12,32, y que, elegido de entre infinitos millares hijo del hombre, es más amado por Dios que todos los demás hombres, que todos los ángeles y que todas las cosas creadas, 14. B. Por razón de gobierno. 16. Pues bien, si Cristo ocupa un lugar tan sublime, con toda razón es el único que rige y gobierna la Iglesia, y también por este título se asemeja a la cabeza. Ya que, para usar las palabras de San Ambrosio, así como la cabeza es la ciudadela regia del cuerpo, 15, y desde ella, por estar adornada de mayores dotes, son dirigidos naturalmente todos los miembros a los que está sobrepuesta para mirar por ellos, 16,
Así el Divino Redentor rige el timón de toda la sociedad cristiana y gobierna sus destinos. Y, puesto que regir la sociedad humana no es otra cosa que conducirla al fin que le fue señalado con medios aptos y rectamente, 17, es fácil ver cómo nuestro Salvador, imagen y modelo de buenos pastores, cf. Y en 10,1 a 8, 1p5,1 a 5, ejercita todas estas cosas de manera admirable. Porque él, mientras moraba en la tierra, nos instruyó, por medio de leyes, consejos y avisos, con palabras que jamás pasarán, y serán para los hombres de todos los tiempos espíritu y vida, cf. Y en 6,63. Y, además, concedió a los apóstoles y a sus sucesores la triple potestad de enseñar, regir y llevar a los hombres hacia la santidad, potestad que, determinada con especiales preceptos, derechos y deberes, fue establecida por él como ley fundamental de toda la Iglesia. Arcano y extraordinario. 17. Pero también directamente dirige y gobierna por sí mismo el Divino Salvador la sociedad por él fundada. Porque él reina en las mentes y en las almas de los hombres y doblega y arrastra hacia su beneplácito aun las voluntades más rebeldes. El corazón del rey está en manos del Señor, lo inclinará a donde quisiere, Piaroubi 21,1. Y con este gobierno interior, no solamente tiene cuidado de cada uno en particular, como pastor y obispo de nuestras almas, cf 1p2,25, sino que, además, mira por toda la Iglesia, ya iluminando y fortaleciendo a sus jerarcas para cumplir fiel y fructuosamente los respectivos cargos, ya también suscitando del seno de la Iglesia, especialmente en las más graves circunstancias, hombres y mujeres eminentes en santidad, que sirvan de ejemplo a los demás fieles para el provecho de su cuerpo. Místico. Añádase a esto que Cristo desde el cielo mira siempre con particular afecto a su esposa inmaculada, desterrada en este mundo, y cuando la ve en peligro, ya por sí mismo, ya por sus ángeles, cf. HCH 8,26, 1 a 19, 10, 1 a 7, 12, 3 a 10, ya por aquella que invocamos como auxilio de los cristianos, y por otros celestiales abogados, la libra de las oleadas de la tempestad, y, tranquilizado y apaciguado el mar, la consuela con aquella, paz que supera a todo sentido, FLP 4,7. Visible y ordinario. Ni se ha de creer que su gobierno se ejerce solamente de un modo invisible, 18, y extraordinario, siendo así que también de una manera patente y ordinaria gobierna el Divino Redentor, por su vicario en la tierra, a su cuerpo místico. Porque ya sabéis, venerables hermanos, que Cristo nuestro Señor, después de haber gobernado por sí mismo durante su mortal peregrinación a su pequeña Grey, LC 12 y 32, cuando estaba para dejar este mundo y volver a su Padre, encomendó el régimen visible de la sociedad por él fundada al príncipe de los apóstoles. Ya que, sapientísimo como era, de ninguna manera podía dejar sin una cabeza visible el cuerpo social de la Iglesia que había fundado. Ni para debilitar esta afirmación puede alegarse que, a causa del primado de jurisdicción establecido en la Iglesia, este cuerpo místico tiene dos cabezas. Porque Pedro, en fuerza del primado, no es sino el vicario de Cristo, por cuanto no existe más que una cabeza primaria de este cuerpo, es decir, Cristo, el cual, sin dejar de regir secretamente por sí mismo a la Iglesia que, después de su gloriosa ascensión a los cielos, se funda no solo en él, sino también en Pedro, como en fundamento visible, la gobierna, además, visiblemente por aquel que en la tierra representa su persona. Que Cristo y su vicario constituyen una sola cabeza lo enseñó solemnemente nuestro predecesor Bonifacio VIII, de inmortal memoria, por las letras apostólicas Unam Sanctam, 19, y nunca desistieron de inculcar lo mismo sus sucesores. Hállanse, pues, en un peligroso error quienes piensan que pueden abrazar a Cristo, cabeza de la Iglesia, sin adherirse fielmente a su vicario en la tierra. Porque, al quitar esta cabeza visible, y romper los vínculos sensibles de la unidad, oscurecen y deforman el cuerpo místico del Redentor, de tal manera que los que andan en busca del puerto de salvación no pueden verlo ni encontrarlo. 18. Y lo que en este lugar nos hemos dicho de la Iglesia Universal, debe afirmarse también de las particulares comunidades cristianas tanto orientales como latinas, de las que se compone la única Iglesia católica, por cuanto ellas son gobernadas por Jesucristo con la palabra y la potestad del obispo de cada una. Por lo cual los obispos no solamente han de ser considerados como los principales miembros de la Iglesia Universal, como quienes están ligados por un vínculo especialísimo con la cabeza divina de todo el cuerpo y por ello con razón son llamados, partes principales de los miembros del Señor, 20, sino que, por lo que a su propia diócesis se refiere, apacientan y rigen como verdaderos pastores, en nombre de Cristo, la grey que a cada uno ha sido confiada, 21, pero, haciendo esto, no son completamente independientes, sino que están puestos bajo la autoridad del romano pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordinaria, que el mismo sumo pontífice directamente les ha comunicado. Por lo cual han de ser venerados por los fieles como, sucesores de los apóstoles, por institución divina, 22, y más que a los gobernantes de este mundo, aun los más elevados, conviene a los obispos, adornados como están con el crisma del Espíritu Santo, aquel dicho, no toquéis a mis ungidos, un par 16,22, Sal 104,15. Por lo cual nos sentimos grandísima pena cuando llega a nuestros oídos que no pocos de nuestros hermanos en el episcopado, solo porque son verdaderos modelos del rebaño, cf 1p5,3, y por defender fiel y enérgicamente, según su deber, el sagrado
depósito de la fe, cf. 1 Tim 6 y 20, que les fue encomendado, solo por mantener celosamente las leyes santísimas, esculpidas en los ánimos de los hombres, y por defender, siguiendo el ejemplo del Supremo Pastor, la grey a ellos confiada, de los lobos rapaces, no solo tienen que sufrir las persecuciones y vejaciones dirigidas contra ellos mismos, sino también lo que para ellos suele ser más cruel y doloroso, las levantadas contra las ovejas puestas bajo sus cuidados, contra sus colaboradores en el apostolado y aun contra las vírgenes consagradas a Dios. Nos, considerando tales injurias como inferidas a nos mismo, repetimos las sublimes palabras de nuestro predecesor, de inmortal memoria, San Gregorio Magno: nuestro honor es el honor de la Iglesia universal, nuestro honor es la firme fortaleza de nuestros hermanos, y entonces nos sentimos honrados de veras, cuando a cada uno de ellos no se le niega el honor que le es debido. 23. C. Por la mutua necesidad. 19. Mas no por esto se vaya a pensar que la cabeza, Cristo, al estar colocada en tan elevado lugar, no necesita de la ayuda del cuerpo. Porque también de este místico cuerpo cabe decir lo que San Pablo afirma del organismo humano: no puede decir, la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. 1 Sioar 12,21. Es cosa evidente que los fieles necesitan del auxilio del Divino Redentor, puesto que él mismo dijo: sin mí nada podéis hacer, y en 15,5, y, según el dicho del apóstol, todo el crecimiento de este cuerpo en orden a su desarrollo proviene de la cabeza, que es Cristo, cf. F 4,16, Col 2,19. Pero a la par debe afirmarse, aunque parezca completamente extraño, que Cristo también necesita de sus miembros. En primer lugar, porque la persona de Cristo es representada por el Sumo Pontífice, el cual, para no sucumbir bajo la carga de su oficio pastoral, tiene que llamar a participar de sus cuidados a otros muchos, y diariamente tiene que ser apoyado por las oraciones de toda la Iglesia. Además, nuestro Salvador, como no gobierna la Iglesia de un modo visible, quiere ser ayudado por los miembros de su cuerpo místico en el desarrollo de su misión redentora. Lo cual no proviene de necesidad o insuficiencia por parte suya, sino más bien porque él mismo así lo dispuso para mayor honra de su esposa inmaculada. Porque, mientras moría en la cruz, concedió a su Iglesia el inmenso tesoro de la redención, sin que ella pusiese nada de su parte. En cambio, cuando se trata de la distribución de este tesoro, no solo comunica a su esposa sin mancilla la obra de la santificación, sino que quiere que en alguna manera provenga de ella. Misterio verdaderamente tremendo, y que jamás se meditará bastante el que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, dirigidas a este objeto, y de la cooperación que pastores y fieles, singularmente los padres y madres de familia, han de ofrecer a nuestro divino Salvador. A las razones expuestas para probar que Cristo nuestro Señor es cabeza de su cuerpo social hemos de añadir ahora 3, íntimamente ligadas entre sí. D. Por la semejanza. 20. Comencemos por la mutua conformidad que existe entre la cabeza y el cuerpo, puesto que son de la misma naturaleza. Para lo cual es de notar que nuestra naturaleza, aunque inferior a la angélica, por la bondad de Dios supera a la de los ángeles, porque Cristo, como dice Santo Tomás, es la cabeza de los ángeles. Porque Cristo es superior a los ángeles, aun en cuanto a la humanidad. Además, en cuanto hombre, ilumina a los ángeles e influye en ellos. Pero, si se trata ya de naturalezas, Cristo no es cabeza de los ángeles, porque no asumió la naturaleza angélica, sino, según dice el apóstol, la del linaje de Abraham. 24. Y no solamente asumió Cristo nuestra naturaleza, sino que, además, en un cuerpo frágil, pase y aval y mortal, se ha hecho consanguíneo nuestro. Pues si el Verbo se anonadó a sí mismo tomando la forma de esclavo, FLP 2,7, lo hizo para hacer participantes de la naturaleza divina a sus hermanos según la carne, CF 2P 1,4, tanto en este destierro terreno por medio de la gracia santificante, cuanto en la patria celestial por la eterna bienaventuranza. Por esto el Hijo unigénito del Eterno Padre quiso hacerse hombre, para que nosotros fuéramos conformes a la imagen del Hijo de Dios, cf. RM 8,29, y nos renovásemos según la imagen de aquel que nos creó, cf. Col 3,10. Por lo cual, todos los que se glorían de llevar el nombre de cristianos, no solo han de contemplar a nuestro divino Salvador como un excelso y perfectísimo modelo de todas las virtudes, sino que, además, por el solícito cuidado de evitar los pecados y por el más esmerado empeño en ejercitar la virtud, han de reproducir de tal manera en sus costumbres la doctrina y la vida de Jesucristo, que cuando apareciere el Señor sean hechos semejantes a Él en la gloria, viéndole tal como es, cf 1 y en 3,2. Y así como quiere Jesucristo que todos los miembros sean semejantes a Él, así también quiere que lo sea todo el cuerpo de la Iglesia. Lo cual, en realidad, se consigue cuando ella, siguiendo las huellas de su fundador, enseña, gobierna e inmola el divino sacrificio. Ella, además, cuando abraza los consejos evangélicos, reproduce en sí misma la pobreza, la obediencia y la virginidad del Redentor. Ella, por las múltiples y variadas instituciones, que son como adornos con que se embellece, muestra en alguna manera a Cristo, ya contemplando en el monte, ya predicando a los pueblos, ya sanando a los enfermos y convirtiendo a los pecadores, ya, finalmente, haciendo bien a todos. No es, pues, de maravillar que la Iglesia, mientras se halla en esta tierra, padezca persecuciones, molestias y trabajos, a ejemplo de Cristo. Por la plenitud. 21.
Es también Cristo cabeza de la Iglesia, porque, al sobresalir él por la plenitud y perfección de los dones celestiales, su cuerpo místico recibe algo de aquella su plenitud. Porque como notan muchos santos padres, así como la cabeza de nuestro cuerpo mortal está dotada de todos los sentidos, mientras que las demás partes de nuestro organismo solamente poseen el sentido del tacto, así de la misma manera todas las virtudes, todos los dones, todos los carismas que adornan a la sociedad cristiana resplandecen perfectísimamente en su cabeza, Cristo. Plugo, al Padre, que habitará en él toda plenitud, col 1,19. Brillan en él los dones sobrenaturales que acompañan a la unión hipostática, puesto que en él habita el Espíritu Santo con tal plenitud de gracia, que no puede imaginarse otra mayor. A él ha sido dada, potestad sobre toda carne, cf. Y en 17,2, en él están abundantísimamente, todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, col 2,3. Y posee de tal modo la ciencia de la visión beatífica, que tanto en amplitud como en claridad supera a la que gozan todos los bienaventurados del cielo. Y, finalmente, está tan lleno de gracia y santidad, que de su plenitud inexhausta todos participamos, cf. Y en 1,14 a 16. F, por el influjo. 22. Estas palabras del discípulo predilecto de Jesús nos mueven a exponer la última razón por la cual se muestra de una manera especial que Cristo nuestro Señor es la cabeza de su cuerpo místico. Porque así como los nervios se difunden desde la cabeza a todos nuestros miembros, dándoles la facultad de sentir y de moverse, así nuestro Salvador derrama en su Iglesia su poder y eficacia, para que con ella los fieles conozcan más claramente y más ávidamente deseen las cosas divinas. De él se deriva al cuerpo de la Iglesia toda la luz con que los creyentes son iluminados por Dios, y toda la gracia con que se hacen santos, como Él es santo. Cristo ilumina a toda su Iglesia, lo cual se prueba con casi innumerables textos de la Sagrada Escritura y de los santos padres. A Dios nadie jamás le vio, el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer, cf. Y en 1,18. Viniendo de Dios como Maestro, cf. Y en 3,2, para dar testimonio de la verdad, cf. Y en 18,37, de tal manera ilustró a la primitiva Iglesia de los apóstoles, que el príncipe de ellos exclamó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, cf. Y en 6,68, de tal manera asistió a los evangelistas desde el cielo, que escribieron, como miembros de Cristo, lo que conocieron como dictándoles la cabeza, 25. Y aún hoy día es para nosotros, que moramos en este destierro, autor de nuestra fe, como será un día su consumador en la patria celestial, cf. HB 12,2. Él infunde en los fieles la luz de la fe, él enriquece con los dones sobrenaturales de ciencia, inteligencia y sabiduría a los pastores y a los doctores, y principalmente a su vicario en la tierra, para que conserven fielmente el tesoro de la fe, lo defiendan con valentía, lo expliquen y corroboren piadosa y diligentemente. Él, por fin, aunque invisible, preside e ilumina a los concilios de la Iglesia. 26. 23. Cristo es autor y causa de santidad. Porque no puede obrarse ningún acto saludable que no proceda de él como de fuente sobrenatural. Sin mí, nada podéis hacer, cf. Y en 15,5. Cuando por los pecados cometidos nos movemos a dolor y penitencia, cuando con temor filial y con esperanza nos convertimos a Dios, siempre procedemos movidos por Él. La gracia y la gloria proceden de su inexhausta plenitud. Todos los miembros de su cuerpo místico y, sobre todo, los más importantes, reciben del Salvador dones constantes de consejo, fortaleza, temor y piedad, a fin de que todo el cuerpo aumente cada día más en integridad y en santidad de vida. Y cuando los sacramentos de la Iglesia se administran con rito externo, Él es quien produce el efecto interior en las almas. 27. Y, asimismo, Él es quien, alimentando a los redimidos con su propia carne y sangre, apacigua los desordenados y turbulentos movimientos del alma. Él es el que aumenta las gracias y prepara la gloria a las almas y a los cuerpos. Y estos tesoros de su divina bondad los distribuye a los miembros de su cuerpo místico, no solo por el hecho de que los implora como hostia eucarística en la tierra y glorificada en el cielo, mostrando sus llagas y elevando oraciones al Eterno Padre, sino también porque escoge, determina y distribuye para cada uno las gracias peculiares, según la medida de la donación de Cristo, F 4,7. De donde se sigue que, recibiendo fuerza del Divino Redentor, como de manantial primario, todo el cuerpo trabado y concertado entre sí recibe por todos los vasos y conductos de comunicación, según la medida correspondiente a cada miembro, el aumento propio del cuerpo para su perfección mediante la caridad, F 4,16, CF Col 2,19. Cristo, sustentador, del cuerpo. 23. Lo que acabamos de exponer, venerables hermanos, explanando breve y concisamente la manera como quiere Cristo nuestro Señor que de su divina plenitud afluyan sus abundantes dones a toda la Iglesia, para que ésta se le asemeje cuanto es posible, sirve no poco para explicar la tercera razón que demuestra cómo el cuerpo social de la Iglesia se honra con el nombre de Cristo, la cual consiste en el hecho de que nuestro Redentor mismo sustenta con divino poder la sociedad por él fundada. Como sutil y agudamente advierte Belarmino, 28, tal denominación cuerpo de Cristo no solamente proviene de que Cristo debe ser considerado cabeza de su cuerpo místico, sino también de que de tal modo sustenta a su Iglesia, y en cierta manera vive en ella, que ésta subsiste casi como un segundo Cristo.
Y así lo afirma el doctor de las gentes escribiendo a los Corintios, cuando sin más aditamento llama a Cristo a la Iglesia, cf. 1 Sioar 12,12, imitando en ello al divino maestro que a él mismo, cuando perseguía a la Iglesia, le habló de esta manera: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cf. HCH 9,4, 22,7, 26.14. Más aún, si creemos al Niceno, el apóstol con frecuencia llama a Cristo a la Iglesia, 29, y no ignoráis, venerables hermanos, aquella frase de San Agustín: Cristo predica a Cristo, 30. Por su misión jurídica. Sin embargo, tan excelso nombre no se ha de entender como si aquel vínculo inefable, por el que el Hijo de Dios asumió una concreta naturaleza humana, se hubiera de extender a la Iglesia universal, sino que significa como nuestro Salvador de tal manera comunica a su Iglesia los bienes que le son propios, que la Iglesia, en todos los órdenes de su vida, tanto visible como invisible, reproduce en sí lo más perfectamente posible la imagen de Cristo. Porque por la misión jurídica, con la que el Divino Redentor envió a los apóstoles al mundo, como él mismo había sido enviado por el Padre, cf. Y en 17,18 y 20,21, él es quien por la Iglesia bautiza, enseña, gobierna, desata, liga, ofrece, sacrifica. B. Por su Espíritu. 25. Y por aquel don más elevado, interior y verdaderamente sublime, de que arriba hablamos, describiendo cómo influye la cabeza en los miembros, Cristo nuestro Señor hace que la Iglesia viva de su misma vida divina, da vida a todo el cuerpo con su virtud infinita, y alimenta y sustenta a cada uno de los miembros, según el lugar que en el cuerpo ocupan, como la vid, si a ella están unidos, nutre sus sarmientos y hace que fructifiquen. 31. Y si consideramos atentamente este principio de vida y de virtud dado por Cristo, en cuanto constituye la fuente misma de todo don y de toda gracia creada, entenderemos fácilmente que no es otro sino el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que de una manera peculiar se llama Espíritu de Cristo, o Espíritu del Hijo, RM 8,9, 2 IOUAR 3,17, Gal 4,6. Por obra de este Espíritu de gracia y de verdad el Hijo de Dios adornó su alma en el seno inmaculado de la Virgen. Este Espíritu tiene sus delicias en habitar en el alma bienaventurada del Redentor como en su amadísimo templo. Este Espíritu nos lo mereció Cristo con su sangre derramada en la cruz. Este Espíritu, finalmente, alentado sobre sus apóstoles, lo concedió a la Iglesia para la remisión de los pecados. Cf. Y en 20,22, y mientras solo Cristo recibió este Espíritu sin medida. Cf. Y en 3,34, a los miembros de su cuerpo místico se les da, de la plenitud de Cristo, solo en la medida de la donación del mismo Cristo. Cf. F1,8, 4,7. Y después que Cristo fue glorificado en la cruz, su Espíritu se comunica a la Iglesia con una efusión abundantísima, a fin de que ella y cada uno de sus miembros se asemejen cada día más a nuestro divino Salvador. El Espíritu de Cristo es el que nos hizo hijos adoptivos de Dios, CFRM 8, 14 a 17, Gal 4, 6 a 7, para que algún día, todos nosotros, contemplando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, nos transformemos en la misma imagen de gloria en gloria, CF2 IOUAR 3,18. C. Porque es el alma del cuerpo místico. 26. A este Espíritu de Cristo, como a principio invisible, ha de atribuirse también el que todas las partes estén íntimamente unidas, tanto entre sí como con su excelsa cabeza, estando como está todo en la cabeza, todo en el cuerpo, todo en cada uno de los miembros, en los cuales está presente, asistiéndoles de muchas maneras y según sus diversos cargos y oficios, según el mayor o menor grado de perfección espiritual de que gozan. Él, con su celestial hálito de vida, ha de ser considerado como el principio de toda acción vital y saludable en todas las partes del cuerpo místico. Él, aunque se halle presente por sí mismo en todos los miembros y en ellos sobre con su divino influjo, se sirve del ministerio de los superiores para actuar en los inferiores. Él, finalmente, mientras engendra cada día nuevos miembros a la Iglesia con la acción de su gracia, rehúsa habitar con la gracia santificante en los miembros totalmente separados del cuerpo. Presencia y operación del Espíritu de Cristo, que significó breve y concisamente nuestro sapientísimo predecesor León XIII, de inmortal memoria, en su encíclica Divinum Iud, con estas palabras: baste saber que mientras Cristo es la cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su alma. 32. Pero si consideramos esta virtud y fuerza vital, con la que toda la comunidad cristiana es sustentada por su fundador, no ya en sí misma, sino en los efectos creados que de ella nacen, veremos que consiste en los dones celestiales que nuestro Redentor concede a la Iglesia juntamente con su Espíritu y produce a una con este mismo dador de la luz sobrenatural y autor de la santidad. Así que la Iglesia, lo mismo que todos sus santos miembros, pueden hacer suya esta sublime frase del apóstol: y yo vivo, o más bien no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. Gal 2,20. Cristo, Salvador, del cuerpo. 27. Nuestra exposición en torno a la cabeza mística, 33, quedaría incompleta, si no tratáramos, siquiera brevemente, de aquel texto del apóstol: Cristo es la cabeza de la Iglesia, Él es el Salvador de su cuerpo, F5,23. Porque con estas palabras se indica su última razón por la que el cuerpo de la Iglesia se honra con el nombre de Cristo, a saber, que Cristo es el Salvador divino de este cuerpo. Él, con toda justicia,
fue llamado por los samaritanos, Salvador del mundo, y en 4,42, más aún, sin ninguna vacilación debe ser llamado, Salvador de todos, aunque con San Pablo hay que añadir, mayormente de los fieles, cf1 Tiem 4,10. Es decir, que con preferencia sobre los demás adquirió con su sangre aquellos sus miembros que constituyen la Iglesia, HCH 20,28. Pero, habiendo expuesto ya estas cosas cuando anteriormente hemos tratado del nacimiento de la Iglesia en la cruz, de Cristo dador de la luz y causa de la santidad y de él mismo como sustentador de su cuerpo místico, no hay por qué las explanemos más largamente, sino más bien meditémoslas con ánimo humilde y atento, dando gracias incesantes a Dios. Y lo que nuestro Salvador incoó un día, cuando estaba pendiente de la cruz, no deja de hacerlo constantemente y sin interrupción en la patria bienaventurada, nuestra cabeza, dice San Agustín, intercede por nosotros, a unos miembros los recibe, a otros los azota, a unos los limpia, a otros los consuela, a otros los crea, a otros los llama, a otros los vuelve a llamar, a otros los corrige, a otros los reintegra. 34. Y a Cristo debemos prestar ayuda en esta obra salvadora todos nosotros, pues, de uno mismo y por uno mismo recibimos la salvación y la damos. 35. La Iglesia, cuerpo, místico, de Cristo. 28. Pasemos ya, venerables hermanos, a explicar y poner en su luz cómo ha de ser llamado místico el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Este calificativo, empleado ya por muchos escritores de la Edad Antigua, se ve confirmado por no pocos documentos de sumos pontífices. Y no hay solo un motivo para usar aquel término, pues por una parte él hace que el cuerpo social de la Iglesia, cuya cabeza y rector es Cristo, se pueda distinguir de su cuerpo físico, que, nacido de la Virgen Madre de Dios, está sentado ahora a la diestra del Padre y se oculta bajo los velos eucarísticos, y por otra parte, hace que se le pueda distinguir cosa importante, dados los errores modernos de todo cuerpo natural, físico o moral. Porque mientras en un cuerpo natural el principio de unidad traba las partes, de suerte que éstas se ven privadas de la subsistencia propia, en el cuerpo místico, por lo contrario, la fuerza que opera la recíproca unión, aunque íntima, junta entre sí los miembros de tal modo que cada uno disfruta plenamente de su propia personalidad. Añádase a esto que, si consideramos las mutuas relaciones entre el todo y los diversos miembros, en todo cuerpo físico vivo todos los miembros tienen como fin supremo solamente el provecho de todo el conjunto, mientras que todo organismo social de hombres, si se atiende a su fin último, está ordenado en definitiva al bien de todos y cada uno de los miembros, dada su cualidad de personas. Así que volviendo a nuestro asunto, como el Hijo del Eterno Padre bajó del cielo para la salvación perdurable de todos nosotros, del mismo modo fundó y enriqueció con el Espíritu Divino al cuerpo de la Iglesia para procurar y obtener la felicidad de las almas inmortales, conforme a aquello del apóstol, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. 36. Porque la Iglesia, fundada para el bien de los fieles, tiene como destino la gloria de Dios y del que Él envió, Jesucristo. 29. Y si comparamos el cuerpo místico con el moral, entonces observaremos que la diferencia existente entre ambos no es pequeña, sino de suma importancia y trascendencia. Porque en el cuerpo que llamamos moral el principio de unidad no es sino el fin común y la cooperación común de todos a un mismo fin por medio de la autoridad social, mientras que en el cuerpo místico, de que tratamos, a esta cooperación se añade otro principio interno que, existiendo de hecho y actuando en toda la contextura y en cada una de sus partes, es de tal excelencia que por sí mismo sobrepuja inmensamente a todos los vínculos de unidad que sirven para la trabazón del cuerpo físico moral. Es este, como dijimos arriba, un principio no de orden natural, sino sobrenatural, más aún, absolutamente infinito e increado en sí mismo, a saber, el Espíritu Divino, quien, como dice el angélico, siendo uno y el mismo numéricamente, llena y une a toda la Iglesia. 37. El justo sentido de esta palabra nos recuerda, según eso, como la Iglesia, que ha de ser tenida por una sociedad perfecta en su género, no se compone solo de elementos y constitutivos sociales y jurídicos. Es ella muy superior a todas las demás sociedades humanas. 38, a las cuales supera como la gracia sobrepasa a la naturaleza y como lo inmortal aventaja a todas las cosas perecederas. 39. Y no es que se haya de menospreciar ni tener en poco a estas otras comunidades, y, sobre todo, a la sociedad civil, sin embargo, no está toda la Iglesia en el orden de estas cosas, como no está todo el hombre en la contextura material de nuestro cuerpo mortal. 40. Pues, aunque las relaciones jurídicas, en las que también estriba y se establece la Iglesia, proceden de la constitución divina dada por Cristo y contribuyen al logro del fin supremo, con todo, lo que eleva a la sociedad cristiana a un grado que está por encima de todos los órdenes de la naturaleza es el Espíritu de nuestro Redentor, que, como manantial de todas las gracias, dones y carismas, llena constante e íntimamente a la Iglesia y obra en ella. Porque, así como el organismo de nuestro cuerpo mortal, aun siendo obra maravillosa del Creador, dista muchísimo de la excelsa dignidad de nuestra alma, así la estructura de la sociedad cristiana, aunque está pregonando la sabiduría de su divino arquitecto, es, sin embargo, una cosa de orden inferior si se la compara ya con los dones espirituales que la engalanan y vivifican, ya con su manantial divino. La Iglesia jurídica y la Iglesia caridad. 30. De cuanto venimos escribiendo y explicando, venerables hermanos, se deduce absolutamente el grave error de los que a su arbitrio se forjan una Iglesia latente e invisible,
así como el de los que la tienen por una institución humana dotada de una cierta norma de disciplina y de ritos externos, pero sin la comunicación de una vida sobrenatural. 41. Por lo contrario, a la manera que Cristo, cabeza y dechado de la Iglesia, no es comprendido íntegramente, si en él se considera solo la naturaleza humana visible, o sola la divina e invisible naturaleza, sino que es uno solo con ambas y en ambas naturalezas, así también acontece en su cuerpo místico. 42. Toda vez que el Verbo de Dios asumió una naturaleza humana paseíbal para que el hombre, una vez fundada una sociedad visible y consagrada con sangre divina, fuera llevado por un gobierno visible a las cosas invisibles. 43. Por lo cual lamentamos y reprobamos asimismo el funesto error de los que sueñan con una iglesia ideal, a manera de sociedad alimentada y formada por la caridad, a la que no sin desdén oponen otra que llaman jurídica. Pero se engañan al introducir semejante distinción, pues no entienden que el Divino Redentor, por este mismo motivo, quiso que la comunidad por él fundada fuera una sociedad perfecta en su género y dotada de todos los elementos jurídicos y sociales, para perpetuar en este mundo la obra divina de la redención. 44. Y para lograr este mismo fin, procuró que estuviera enriquecida con celestiales dones y gracias por el Espíritu Paráclito. El Eterno Padre la quiso, ciertamente, como reino del Hijo de su amor, col 1,13, pero un verdadero reino, en el que todos sus fieles le rindiesen pleno homenaje de su entendimiento y voluntad. 45, y con ánimo humilde y obediente se asemejasen a aquel que por nosotros, se hizo obediente hasta la muerte. FLP 2,8. No puede haber, por consiguiente, ninguna verdadera oposición o pugna entre la misión invisible del Espíritu Santo y el oficio jurídico que los pastores y doctores han recibido de Cristo, pues estas dos realidades como en nosotros el cuerpo y el alma se completan y perfeccionan mutuamente y proceden del mismo Salvador nuestro, quien no solo dijo al infundir el soplo divino, recibid el Espíritu Santo, y en 20,22, sino también imperó con expresión clara, como me envió el Padre, así os envío yo, y vid. 20,21, y asimismo, el que a vosotros oye, a mí me oye. LC 10,16. Y si en la Iglesia se descubre algo que arguye la debilidad de nuestra condición humana, ello no debe atribuirse a su constitución jurídica, sino más bien a la deplorable inclinación de los individuos al mal, inclinación, que su divino fundador permite aún en los más altos miembros del cuerpo místico, para que se pruebe la virtud de las ovejas y de los pastores y para que en todos aumenten los méritos de la fe cristiana. Porque Cristo, como dijimos arriba, no quiso excluir a los pecadores de la sociedad por él formada, sí, por lo tanto, algunos miembros están aquejados de enfermedades espirituales, no por ello hay razón para disminuir nuestro amor a la Iglesia, sino más bien para aumentar nuestra compasión hacia sus miembros. Y, ciertamente, esta piadosa madre brilla sin mancha alguna en los sacramentos, con los que engendra y alimenta a sus hijos, en la fe, que en todo tiempo conserva incontaminada, en las santísimas leyes, con que a todos manda, y en los consejos evangélicos, con que amonesta, y, finalmente, en los celestiales dones y carismas con los que, inagotable en su fecundidad. 46, da a luz incontables ejércitos de mártires, vírgenes y confesores. Y no se le puede imputar a ella si algunos de sus miembros yacen postrados, enfermos o heridos, en cuyo nombre pide ella a Dios todos los días, perdónanos nuestras deudas, y a cuyo cuidado espiritual se aplica sin descanso con ánimo maternal y esforzado. De modo que, cuando llamamos místico al cuerpo de Jesucristo, el mismo significado de la palabra nos amonesta gravemente, amonestación que en cierta manera resuena en aquellas palabras de San León: conoce, oh cristiano, tu dignidad, y, una vez hecho participante de la naturaleza divina, no quieras volver a la antigua vileza con tu conducta degenerada. Acuérdate de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. 47.